¿Sabes que ahora hay unas láminas inteligentes? ¿Perdón? Hay unas láminas inteligentes que cambian la opacidad en el vidrio. Claro. Y podés variarlo. Sí, los vidrios electrocrómicos que pueden volverse opacos, etc. Claro, pero esos cuestan un brazo y una pierna, ¿no? También se pueden hacer para soles teniendo en cuenta la inclinación del sol, es decir, que permitan el ingreso del sol en invierno y no en verano. Efectivamente, y pueden ser movibles, pueden ajustarse, hay 1000 soluciones. Lo único que esto nos da, no nos da la solución arquitectónica, nos alerta de una condición climática que hay que solucionar, nada más. Ahora, de repente los chicos de la escuela, a ver, pregunta para ustedes, ¿saben hacer diagramas de sombreado? ¿Más o menos? Bueno, ¿qué haría usted? Vamos a preguntarle, acuérdense que hay DVDs de por medio, ¿qué haría usted para sombrear una ventana que va hacia el oeste? ¿Qué estrategia me recomienda? Porque yo no sé nada, usted me va a recomendar. Sol es horizontal. Por allá dice horizontal. Ok, ya me ayudaron los dos. El que gana se lleva el DVD. Vertical la señorita, horizontal el caballero. Bueno, aquí hay una opción. No, ya no me compliques. ¿A 45 grados? Bueno, si me quieres decir el ángulo, me lo dices. Sí. Dígame un ángulo, 30, 40 grados. 40. Entre 30 y 40. 35. ¿Y usted? Horizontal 30. 30 horizontal, 35 vertical. La señorita, aquí hay... Se cierra la apuesta. Sí, ya. Ahora sí. Aquí ponemos Display Shading Calculator. Y de repente, aquí ya tengo una mascarilla de sombras. Lo primero que tengo que hacer, porque quedamos que esta es una ventana hacia el oeste, agarro la flecha esta y la jalo, ¿no?, con mi mouse y me llevo mi ventana para que dé hacia el oeste. Vamos a escoger el semestre en donde el enfriamiento realmente es necesario. El caballero me decía que un horizontal, sombreado horizontal con un grado de 30 grados. Las dos soluciones son buenas. Bueno, vamos a poner la de usted primero. Este es en inglés diríamos overhang o el volado horizontal, 30 grados. Lo que de repente no se ve, pero lo que ve usted acá en gris, lo que ve usted por acá en gris es lo que usted sombreó. Y me quedó todo esto acá que me crea problemas. Ahora vamos a tratar la solución de la señorita que me dijo vertical. Si me permite voy a tener que mover la ventana para sacar mi puntero del vertical. Y usted me dijo, me dijo 30 grados, ¿verdad? 35 vertical. Por acá sí. La forma en 35. 35. Y nos movemos hacia el lado oeste. ¿Verdad? Resulta que 35 tampoco nos ayudó. ¿Se fija? ¿Diría usted 35 partiendo del norte? Del norte. Claro, del norte. Ah, bueno, perfecto. Es que yo este hemisferio no me lo conozco todavía. Bueno, tiene usted razón, perdón. Ahí sí se dio cuenta que aquí no, todavía no. 35, perfecto. Ahora vamos a la solución de la señorita y vemos que efectivamente la de ella sombrea totalmente nuestra ventana. Así que se gana usted su DVD. Si dan cuenta, esto es muy bonito porque se puede, al mismo tiempo que hacemos este análisis, contener una maquetita chiquita y podemos poner el volado, el alero, etcétera. Podemos sacar otro diagrama similar. Preguntas, por cierto, de esto. ¿Alguna pregunta? Esta es una herramienta. ¿Conoce el programa Revit o...? Sí, eso lo hace. Lo hace el programa. Sí. Ya tiene cargado esto. Aunque, bueno, Revit tiene ¿qué otra cuestión de conflicto por ahí? Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Ahora le voy a explicar por qué creo. Y el Building Design, que lo sacó nuevamente de Revit, que es nuevo.
Sí, y ese tiene también, ellos compraron un programa que se llamaba Ecotect, no sé si alguien lo llegó a conocer, usar. Ecotect era el programa más fabuloso, era desarrollado en Australia, en el hemisferio sur, lo compra Autodesk y lo desaparece. Y han tardado casi 8 años extrayendo los componentes de Ecotect y agregándolos de manera muy pobre a su propia plataforma. Entonces empiezan ya a aparecer cosas que eran de Ecotect por ahí, pero bueno, es otra conversación, ¿no? Ok. Pero bueno, aquí vemos entonces que la herramienta nos puede ayudar en muchos sentidos. Puedo meter también obstrucciones, doy la orientación y la altura de la obstrucción y su distancia, y puedo, por ejemplo, ingresar a árboles, otros edificios, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una herramienta bastante útil para entender el clima y el sitio y ver, por ejemplo, en las ventanas qué tipo de protecciones serían necesarias. Pero la parte que a mí me gusta como arquitecto es que ese diagrama también se da en su versión mnemónica. Este es un diagrama de sombras. Es un diagrama en donde si yo pongo un palito o un elemento vertical, ¿verdad? Lo pongo en donde está esta X y que tenga esta altura, ustedes imprimen esta página, ¿no? Del tamaño que salga la página es igual porque la deformación es proporcional, ¿no? Entonces voy a poner algo que tenga esta altura colocado donde está esta X y al moverlo, al ponerlo con la orientación adecuada a mi maqueta, si yo lo saco afuera a la calle y lo empiezo a mover y lo fotografío, cada vez que la sombra de este elemento caiga en un punto determinado, va a representar el tipo de sombra que yo tendría en ese mes a esa hora. Entonces obviamente lo puedo mover e ir viendo visualmente, inspeccionar visualmente. Por ejemplo, hubiera yo podido hacer la misma solución del sombreado vertical horizontal, hubiera visto, caray, uno sirve, el otro a lo mejor no tanto, etcétera, y lo puedo ir haciendo utilizando este diagrama. Y como trae la marca de las horas en las que el sol es bienvenido o se debe bloquear, es sumamente útil. Entonces este es uno de los diagramas más interesantes, hay muchos que son muy buenos, los invito realmente a que vean todos, pero bueno, vamos al segundo que es muy interesante también, que es el diagrama ciclométrico. ¿Quiénes han visto este diagrama? Un grupo un poquito mayor lo ha visto, y este diagrama tiene una zona de confort y zonas con estrategias de enfriamiento o calentamiento para la edificación. El diagrama nos deja jugar o nos da la información según quieran ustedes usarlo. Lo único es que ustedes también pueden elegir el rango de operación. Por ejemplo, si llega el cliente y les dice vamos a diseñar un club nocturno, ok, está bien, vamos a hacerlo con sistemas pasivos. Mi horario de operación quizá vaya a ser de las, no sé, 10 de la noche a las, no sé, aquí en Argentina, a las De 5 2 de la mañana a 7. Perfecto. Perfecto. Entonces ponemos el horario y vemos qué temperaturas hay en ese rango. O si decimos es un banco, ¿no? Que abre quizá, no sé, de las 8 a las 4 o 5. 3 de la tarde. 10 de la mañana. 10 de la mañana a las 3 de la tarde puedo yo marcar ese horario para el banco y veo, porque en realidad no me interesa que el banco esté cómodo a las 2 de la mañana, ¿no? No voy a gastar energía o recursos en hacer un edificio confortable en las horas en las que no está ocupado. Entonces yo puedo manejar el rango de horario, por un lado, y los meses, por ejemplo, una escuela que no se utilice durante aquí las vacaciones de verano, a lo mejor no me tengo que preocupar tanto por el enfriamiento en la zona más calurosa del año, ¿verdad? Entonces esa flexibilidad está aquí de este lado. Por el momento no la voy a tocar, pero sí los invito a que jueguen, investiguen, etcétera, ¿no? Y aquí yo puedo hacer dos cosas. Puedo seleccionar estrategias. Por ejemplo, aquí me dice el 20% del año en la Argentina, para estar cómodo necesito un sistema de calentamiento. Los rojos son los sistemas mecánicos, por cierto. Entonces me dice calentamiento mecánico o quemar gas, etcétera. Y me dice 4.8 del tiempo necesito enfriamiento con un sistema de aire acondicionado. Ahora, ¿qué pasa si yo los apago? Darnos cuenta, ahorita 100% de las horas son confortables,
0 de disconfort, ¿verdad? Si yo les quito el sistema de aire acondicionado, ahí están, 5% de horas de disconfort que las veríamos acá. Son horas en las que hay bastante humedad. De repente, viendo la situación, quizá valga la pena cambiar el tipo de confort e ir hacia atrás y ver el modelo adaptativo de confort para edificios ventilados naturalmente. Pero aquí puedo ir apagando cosas. Por ejemplo, yo no necesito humidificar en ningún momento. Vamos a ver qué pasa cuando quito el sistema de calentamiento, 25%. Este es un edificio sin calentamiento o enfriamiento mecánico y vemos que tenemos 75% de las horas de comodidad, ¿no? Aquí se puede jugar con todo este tipo de variables, se pueden hacer todo tipo de cosas y finalmente seleccionar estrategias ideales para nuestro clima. Una nota importante, los sistemas de calentamiento, porque yo he hecho bastante experimentación en ese sentido, en climas muy fríos, cuando estuve en Indiana, y mi experiencia me dice que un edificio pasivo, bien diseñado, puede rendir o crear condiciones de confort siempre y cuando la temperatura esté por encima de los 0 grados. Entonces, aquí esta es una de las cosas que a mí me disgustan un poco, que los sistemas pasivos de calentamiento me los tienen muy hacia la derecha del diagrama, cuando en realidad pueden estar más para acá, y quizá no necesitábamos sistema de calentamiento. En fin, estas cuestiones, como decía, se pueden modificar en la primera pantalla que enseñamos, hacerlo con cuidado, con ayuda de un ingeniero que nos puede explicar por qué o por qué no podemos hacer eso, y por lo demás, entender que esto quizá también las cargas térmicas participen. Por ejemplo, vamos a pensar que es una oficina. Va a ser un milagro si nos vemos algo, ¿verdad? No, yo, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que va a ser un edificio de oficina que funciona todos los meses, pero que única y exclusivamente funciona de... ¿A qué hora entra la gente aquí a trabajar? ¿9? ¿6? ¿Quién dijo? No, por favor. Bueno, vamos a decir las 8, un poco de compromiso. Y salimos ¿a qué hora? ¿5 o 6? 6 de la tarde. Entonces vemos que ahora el horario o las horas de disconfort cambió un poco, ¿no? Nos damos cuenta que algunas de las horas de calentamiento desaparecieron y ya tendríamos, por ejemplo, si tenemos un sistema de calentamiento, solo 8% de las horas teníamos que preocuparnos por el confort térmico, por la parte del enfriamiento. En fin, todo esto se puede usar, se puede aprender bastante, se puede jugar con la herramienta. Lo que yo voy a hacer el día de hoy es nada más pedirle que me dé estrategias de diseño, y aquí nos ligamos a nuestro siguiente tema, que es la herramienta del 2030 Palette, y ven que hay muchas de estas que tienen el símbolo, el icono de 2030 Palette. Eso nos dice, bueno, todas estas son swatches o son patrones de la herramienta. Hay algunas más, pero bueno, aquí podemos picar estas y esto nos lleva a abrir el sitio de 2030 Palette. Tenemos que aceptar esto. Creo que sí estaba abierto, pero bueno, ahí está ya. Y aquí vamos a nuestra herramienta de 2030 Palette. Como mencionamos el día de ayer en ambas presentaciones, esta herramienta se presentó por primera vez en español, se inauguró aquí en el taller, es la primera vez que la estamos presentando en español, y el día de hoy nos vamos a enfocar con lo que son edificaciones. Lo que vamos a hacer en este momento es, de manera muy rápida, ilustrar lo que tiene cada patrón. Por ejemplo, vamos a escoger calentamiento pasivo y vamos a hablar de la forma del edificio, ¿no? Picamos en esta estrategia y nos van a dar las siguientes cuestiones. Nos va a decir cómo debe ser la forma de mi edificación cuando quiero utilizar calentamiento pasivo. Me va también a decir cuáles serían estrategias con las cuales hay oportunidad de sinergia cuando se usa el calentamiento, y a mano derecha nos va a dar
el título, o por decir así, de manera muy concisa nos va a decir por qué, o qué hay que hacer más bien, qué hay que hacer, y abajo nos va a decir por qué hay que hacerlo. ¿Sí? La estrategia y la herramienta está diseñada para preguntarle a las generaciones más jóvenes, a los chicos que quizá vengan de escuela, ¿cuántos libros leen a la semana? Los asusté. Leer, por Dios. ¿Quién quiere leer, no? ¿Quién quiere leer? Bueno, casi todos estamos con una vida tan ocupada. Vamos al trabajo, regresamos, los hijos, la familia, los partidos de fútbol, todo eso, y no hay mucho tiempo para investigar y leer. Pero sí podemos abrir un patrón en el cual, en un párrafo si lo leemos, un párrafo nos dé toda la información que realmente necesitamos para arrancar, durante las primeras fases del proceso de diseño, para arrancar el diseño de nuestro edificio. Nuevamente repetir algo que se dijo en el taller de ayer, esta información quizá parezca demasiado simple, pero lo que tiene por detrás es la sintetización y realmente condensar investigación académica, datos medidos de edificaciones, experiencias de muchísimas personas, y en este equipo de trabajo se desarrolló como objetivo que cada patrón que se presenta aquí tenga 100 palabras o menos, de modo tal que todo se condense y podamos de manera muy sencilla entender qué es lo que tengo que hacer, cuáles son sus beneficios, explicar un poquito más el patrón y, como decimos acá, dar, gracias, si quieres apoyarme un poco ahí, dar de manera muy puntual una recomendación que nos ayude. Y además, y a eso va Gustavo, hay varios ejemplos. Por ejemplo, si en este ejemplo, si pedimos algo de información donde dice mostrar más, acá, perfecto, nos va a dar la siguiente información: qué edificio es este, en qué lugar está, pero también nos da una liga que nos lleva a ese proyecto mismo. Si nos interesó ese proyecto al verlo, si visualmente es algo que nos agrada o que le vemos algo de potencial, podemos visitar la información original, aprender de primera fuente qué es ese proyecto, qué se está haciendo, etc. Hay varias oportunidades de ver proyectos. ¿Sí van a hacer? Cada ejemplo disculpad, pero que muestra aquí en estas fotos hablan de la misma temática que está hablando esta muestra. Yo lo que quería comentarles es que estamos tratando la escala de edificio, pero la herramienta en sí, esta herramienta está disponible online en Palet 2030, en la versión en español la buscan, todas son gratuitas por supuesto, y trata asuntos desde la escala de región hasta la escala de edificio, como ven ahí arriba, región, ciudad, distrito, lugar o sitio y luego edificio, y cada uno de ellos tiene una serie de muestras. Aquí están mejor empaquetadas, estas son las de región, bueno, bajando al otro lado aparecen las de ciudad, y volviendo a la de, bueno, las podemos recorrer, las de ciudad son estas, las de distrito, las de sitio y las de edificio. Por supuesto que hablando de edificio podemos tomar algunos patrones de sitio y claro, quizás algunos de distrito podemos invadir, debemos quizás invadir la siguiente o la escala precedente. Como dice Gustavo, evidentemente cuando estamos en cualquiera de estas escalas hay que ver la de abajo y la de arriba, porque evidentemente hay interacción entre las mismas. Entonces, cuando vemos edificio, la escala de sitio tiene bastantes patrones que hablan sobre cuestiones que tienen relación con el manejo del agua. Y haciendo un paréntesis, evidentemente la herramienta tiene como objetivo la reducción de consumos de energía, el producir edificios de energía cero o emisiones cero, pero también el crear condiciones en la ciudad, región o el mismo sitio que limiten los efectos nocivos del cambio climático. La vulnerabilidad de muchas ciudades costeras, por ejemplo, es algo que atiende esta herramienta. Entonces, alertarlos de que
se trabaja el tema de energía, pero a las escalas de ciudad, distrito, región, también se le pone mucho énfasis al tema de mitigar los efectos de desarrollos en zonas que sean vulnerables a las inundaciones, ya sean zonas costeras o aledañas a ríos. Sí, la herramienta no es una ayuda para armar un programa de trabajo, no una planificación de la A hasta la Z de una ciudad, sino específicamente en la meta del 2030, que es la reducción drástica de los gases de efecto invernadero en las obras de arquitectura, que se considera que son culpables del 75% de esos gases. Volviendo a las muestras estas que hay, que cada una apunta a un específico tema, en algunas inclusive hay alguna cuantificación que nos orienta de cuál es el camino o la ventana por la que deberíamos pasar en metros cuadrados, en diferencia de grados, en densidades, para cumplir con ese patrón, si es que es el patrón, uno de los patrones elegidos para cumplir. Una vez que adoptamos o consideramos que esos valores podemos encajarnos en algunos de esos valores, ahí sí hay que pasar a herramientas más específicas, un ejemplo la que mostró Alfredo hasta hace unos minutos. Es un complemento indispensable de esto, que es ni más ni menos que un armazón muy visual, disponible, gratuito, se puede hacer una presentación muy bonita con esto, y además lo pueden personificar. Si ustedes se loguean, si lo investigan algún día en sus casas, en sus estudios, se pueden registrar con un correo electrónico. No van a recibir absolutamente ningún correo basura o de oferta de nada, esto está encriptado hasta que aparezca un hacker y lo venda. Pero bueno, yo estoy hace ya 4 años y jamás recibí un correo de nada parecido. Uno se puede loguear con un correo electrónico y una clave, ustedes mismos eligen, y cuando ingresa puede empezar a trabajar ya y crear. Lo que permite esto es crear, vamos a ver si entramos, vamos a hacer una prueba si quieren. Alfredo, ¿querés hacer algún otro comentario mientras? Nada más les voy a empezar a dar la información para que de manera muy... Esto, si recorremos una por una, no terminamos nunca con el taller, porque como ven, hay algunas explicaciones aún más largas. Describe cómo debería ser la planta arquitectónica de un edificio para que tenga una forma que cumpla con este patrón o este deseo. Hay otros ejemplos como podemos ver acá, pero si nos logueamos, a ver si me manda a otro lado ustedes pueden utilizar, mientras Gustavo se mete a la herramienta, pueden utilizar la herramienta en grupos de trabajo, así que se puede crear una cuenta propia y enviar los patrones que uno selecciona para un proyecto. Por ejemplo, está a lo mejor haciendo una escuela en donde ciertos patrones son útiles, entonces seleccionamos lo que sería mi propia paleta, ¿no? Mi propia selección de patrones, de repente son 10, los pongo ahí y se los mando a mis colaboradores para que los revisen, porque inclusive la información se puede modificar cuando trabaja uno en ese lado de la herramienta. Uno puede modificar patrones propios o inclusive crear patrones nuevos que nuevamente, como repito, se pueden compartir con un grupo de trabajo. Y estos patrones, por ejemplo, se pueden detallar en función, por ejemplo, a normativa existente, a situaciones particulares. Entonces nosotros podemos realmente realizar una, ¿cómo se diría? Personalización, por decirlo de alguna manera, de la herramienta para que me sea útil en proyectos específicos o para una región muy puntual, ¿right? Por ejemplo, si yo trabajo permanentemente en la Patagonia, de repente empiezo a desarrollar algunos patrones que sean exclusivos para el clima de mi región, que sean exclusivos, por ejemplo, para las condiciones de desarrollo urbano que se dan por allá. Entonces puedo desarrollar patrones que me van a servir en lo futuro para el desarrollo de edificios por ahí. Lo que queríamos hacer en este momento, parece que el internet ya da algo de problema, es pedir a cada una de las mesas, ahorita lo vamos a asignar, que nos diseñen en función de los patrones de la herramienta, del 2030 Pala, un edificio de 6 pisos, al igual que el que mostré yo el día de hoy,
y cada piso va a tener una planta o un área, una superficie, cada piso de 200 metros cuadrados. Y lo que vamos a hacer de manera muy rápida es asignar temas a cada uno de los grupos. Entonces de repente vamos a pensar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas, 7 mesas quizá. Si ustedes gustan integrarse, ustedes 3 pudiesen integrar a otra para tener 6, y vamos a pedir que digamos de las 3 mesas de acá, la mesa de atrás, la mesa de por acá en la esquina, y ustedes van a hacer un equipo en donde una mesa se va a enfocar al calentamiento. ¿Tiene usted el calentamiento de estas 3 mesas? Voluntarios, ¿no? ¿Qué alternativa tenemos? Calentamiento, enfriamiento e iluminación natural. O los asignamos. Calentamiento va por acá, Iluminación natural. enfriamiento por allá en la esquina y iluminación natural por acá. Calentamiento quizá por acá, enfriamiento con ustedes e iluminación natural por allá. De los equipos que hicieron iluminación, que si pudieran venir por acá al frente nada más y compartir un poquito la solución que han adoptado. Haciendo un paréntesis, si se fijan, uno puede crear, una vez que se registra y crea una cuenta, uno puede ir seleccionando patrones y crear lo que le llaman ahí My Palette, ¿no? Mi propia paleta. Y podemos agrupar aquellos patrones que resulten adecuados o relevantes a un proyecto, por un lado, y por el otro, ya que creamos nuestra propia selección de patrones, se la podemos enviar a nuestro equipo de trabajo. Por ejemplo, suponemos que muchos compañeros empiezan a retirarse, van a otras provincias, pero mantenemos la relación con ellos y decimos, oye, mira, desarrollé esto, se los podemos enviar a través de una liga que se crea y ellos pueden abrir los patrones que nosotros vamos creando. Entonces es una herramienta que también permite el trabajo a la distancia y finalmente también permite la creación de patrones. Están 2 minutos. Que lo vamos a traer Si ven Gustavo en un aquí segundo. en cada rincón de las diapositivas estas, ven agregar a pares. Si ustedes ya se inscribieron, pueden tener sus pallets ya formados. Yo creé uno en su momento, ayer, un momento antes, VA District, que lo que tiene son pallets seleccionados, muestras seleccionadas. Tarda un poco en bajar en esta conexión o computer, no sé cuál es el problema. Seleccionados porque estábamos hablando de distrito y algunos de ciudad. Tomé lo que yo consideraba que iban a ser necesarios para estudiar el sector o para tomar decisiones del sector. Lo seleccioné y lo mandé a este nuevo pallet propio, que yo le di un nombre. Esto está en mi computer, no está en otro lado, no está accesible para nadie. Yo lo puedo mostrar a quien sea y participar con algún amigo, pero nadie más lo ve. Y además, porque consideré, por eso es un ejemplo, de que en ningún lado hablaba del beneficio de los edificios de usos múltiples, lo que hice fue crear un pallet con la herramienta que hay también aquí arriba. Dice pallet, no, son muestras. Esto se llama muestra cada uno de ellos. Para crear cada uno de ellos tengo que hacer clic en nuevo, o aquí creo que es, aquí. Sí, ahí. Y ahí me va a pedir que lo nombre, que le dé algún nombre cualquiera, que elija un tópico para que después se acomode entre sus propios rubros. ¿Podés parar un momento ahí? Sí. Nada más comentar en los tópicos, si los pudieras bajar. Fijarnos que nada más tiene lo que es enfriamiento, calentamiento, iluminación. Mobility se refiere a transportación. Habitat Natural Resources, Land Use, se refieren al manejo de sitio o al manejo a escalas mayores. Se refiere generalmente a elementos que preservan el medio ambiente o que ayudan a la mitigación de efectos del cambio climático. Y whole building serían aquellos que nos ayudan a integrar diferentes elementos del diseño.
Entonces Ese se debía, el anterior creado, la muestra ahí, es land use, porque es uso de la tierra o zonificación, pero bueno, una vez que seleccioné un nuevo tópico y luego digo la escala, sería edificio aquí, y bueno, una vez que está guardado, lo que tengo que hacer, que no vamos a hacer ahora, que es un ejercicio que les queda para la casa, es clic con el derecho, agregar una foto. Lo único que recomendamos, dar crédito al fotógrafo, ¿no? Porque pues si lo bajamos del internet, aunque sea dar crédito, lo menos que podemos hacer. Pero, no veo dónde, pero está agregar foto en algún lado. Sí, acá está. Acá al costado no lo veo. Y aquí sería agregar la imagen, editar la imagen o borrar la imagen, porque podemos centrarla o acomodarla. Y de esa manera podemos ir creando, como decíamos anteriormente, nuestros propios Y patrones. si tengo información disponible que describa esa imagen de la forma en que se describen los patrones, reemplazo el texto que está a la derecha aquí, que está en un idioma, digamos, latino, no sé qué. Y ahora, de manera muy puntual, pedir a nuestros compañeros de los equipos de iluminación, a las 2 personas que van a presentar, una de cada equipo, si me pudieran acompañar acá, sin pena, no muerdo. Aunque tengo hambre. Bueno, venga. Primero las damas. ¿Nombre? ¿Su nombre? Mi nombre es Alejandrina. Bueno, Alejandrina y Pamela. Pamela nos van a decir qué solución han elegido. Entonces les ponemos atención un momento. Adelante. Bien. Para la planta elegimos una proporción 3:1, o sea que nos queda una planta de 8 por 25 metros. 8 por 25 metros. Orientando la fachada más larga hacia el norte. Entonces nuestras fachadas largas norte y sur, una planta cuya profundidad son 8 metros, lo cual permite que la luz natural penetre, si pusiéramos ventanas en ambos lados, que penetre a la totalidad de la edificación. Exacto. Muy buena Poniendo selección. el núcleo central de circulación o baños en el centro. Claro. ¿Recuerdan de qué muestra lo sacaron? Si es que lo sacaron de alguna muestra. No pudimos entrar, Ah, lo hicimos medio en base a A lo que Bueno, por eso experiencia, está en ¿no? iluminación natural forma. El patrón que Forma. ellas hubieran utilizado es forma para la iluminación natural, donde hubieran encontrado esa información, ¿verdad? Perfecto. Eso después, en la fachada norte usamos bandejas a la altura de dintel, Ujú. también con una fórmula que una de las chicas sabía, que era altura de dintel por 2,5. Pasar la Entonces, no, profundidad de que del cantidad central. de iluminación. Ujú. digamos. Ahí, y después para las fachadas, la este y la oeste, parasoles verticales móviles, y para la sur, parasoles verticales fijos. A 35-40 grados. Y la Como bandeja vimos es para que la luz rebote en el cielo raso y pueda también esparcirse sobre la planta. Para que haga, la bandeja tiene 2 efectos muy interesantes. Reduce el nivel de iluminación, pero reduce el contraste de manera significativa. De modo tal que cerca de la ventana, donde generalmente hay demasiada iluminación, reducimos el nivel cerca de la ventana. Entonces la bandeja lo que hace es crear condiciones más uniformes durante todo, a través de todo el espacio, porque nuestro ojo es más sensible al contraste que a un nivel absoluto de la luz. Entonces es lo que nos da la bandeja. Si se quedan acá un momentito, nuestro compañero Marcelo nos dice qué propusieron. Bueno, básicamente lo mismo y basados en la idea de que la forma alargada, orientado de este a oeste, presentando la fachada, mirando al Ecuador, en nuestro caso mirando al norte, es como obtenés una superficie que siendo acristalada te permite ganar luz. A la hora de ubicar el núcleo elegimos ponerlo contra la fachada sur, considerando que de ahí va a venir menos luz y como la relación de la superficie del núcleo es menor, es aproximadamente el 15-20%, es más chica que la... y nos queda también todavía un poco de entrada de exposición acristalada, que es la que tiene que ver con el corrimiento del sol según la época del año. Podría ser 10 por 20 una buena proporción. Y después veíamos dentro de ahí lo que es controles de la luz en la fachada, la fuente de la paleta donde encontrar los elementos que pueden ser los parasoles o la... ¿Alguno de los 2 grupos tuvo la oportunidad de revisar cuál será
un área de acristalamiento ideal, digamos eso, no lo encontramos. No lo encontramos. Tenemos claro que cuanto más alta es la planta, cuanto más alta es la ventana, más luz es la que entra. Gustavo, ¿nos ayudas a ver si encuentras... Recién regresa. Sí, recién regresa. Bueno, acá tendríamos que entrar. Ambos equipos escogieron iluminación natural lateral. Nadie propuso un sistema de tragaluz. Entonces de repente... Lo pensamos, pero pasa que por Eran la 6 medida pisos. no se justificaba. Claro. Y aquí nos da estas relaciones que se refieren al área de la apertura acristalada comparada con el área de oficina de piso. Entonces aquí tenemos que de 10 a 15% de nuestra superficie de los 200 metros, como mínimo, de 15 al 25 nos daría un nivel más adecuado, considerando que lo que buscamos es la iluminación, no la radiación solar. Lo que buscamos es que la luz, como usted lo comentó muy apropiadamente, se refleje quizás a través de bandejas, que haya estrategias de sombreado, de modo tal que demos entrada a la luz sin admitir la radiación solar indiscriminada, ¿no? Entonces vemos que los dos equipos sacaron una propuesta muy interesante en cuanto a sus proporciones de planta. Utilizando esta pequeña regla podemos también cuantificar las áreas acristaladas. Y recuerdan el edificio que mostramos de Bullock Foundation, hay una distribución del acristalamiento. Por ejemplo, habrá quien diga, no, es que se vería muy hermoso la esquina con todo el cristal que tenemos que dar en aquella esquina, enfatiza muy bien. ¿Y qué pasa con el resto de la planta, no? Entonces, distribuir ese acristalamiento para que sea accesible a toda el área ocupada. ¿Estamos? Les damos un aplauso a nuestros compañeros. Ha creado un pallet en aquella mesa. Sí, lo vi. Y ahora le toca a nuestros dos equipos de calentamiento, si fuesen tan amables. Y ahora al equipo de calentamiento se le va a hacer una pregunta adicional, que es ¿de qué manera sus propuestas, si ustedes tienen el derecho ahora de escoger, de qué manera sus propuestas funcionarían con alguna de las dos que se hicieron para la iluminación? Por cierto, la razón por la que pedimos que la iluminación vaya primero es porque por ahí empieza todo. Primero consideramos la iluminación natural para determinar las proporciones de planta, los rangos de acristalamiento. La segunda es el calentamiento solar pasivo y dejamos las estrategias de enfriamiento hasta el final como pasos para utilizar la herramienta. Entonces, considerar que primero vamos a utilizar la herramienta tomando iluminación, segundo el calentamiento, tercero el enfriamiento. ¿Pero primera razón por tema de consumo o por qué se elige primero? Porque la distribución de la luz es realmente lo que determinará en mayor medida la posición y el monto, si lo pudiésemos llamar, de acristalamiento que se necesita. Hay un dicho, ¿no? La arquitectura sin luz no es arquitectura. Exactamente. Y la distribución adecuada de la luz es nuestra primer prioridad, ¿no? Primer prioridad. Bueno, nuestros compañeros Fernando y Mauro nos van a presentar sus propuestas. Bueno, básicamente de los dos equipos de iluminación tuvieron más o menos las mismas medidas del volumen, o sea, 8 por 5 aproximado. 10 por 20. Y si la aproximación fue igual, o sea, el tema de los servicios, colocarlos en la parte sur, el acristalado en la parte norte. Nosotros tomamos en cuenta, ya que estamos buscando ganancia directa y almacenamiento, tomamos en cuenta de que hubiese un sistema de arropado con el tema de la captación solar, tanto frontal como este y oeste. O sea, el este y oeste iba a estar degradado en pequeñas pantallas. Tomamos en consideración el 10%, que como lo tienen en la tabla directamente de almacenamiento, de ganancia directa y almacenamiento, eso fue lo que tomamos en cuenta para este diseño, básicamente. Perfecto. Llegamos a la misma conclusión. Ahora, Orientación este, edificio alargado. Acá, aquellos de ustedes que llevan ya muchos años en la práctica profesional, ¿hay algún problema con la solución de nuestros dos compañeros o de los dos equipos? ¿Pudiese haber alguna cuestión? Una que el sur queda con muchos frentes puestos, ¿no? Pero
podría ser, por un lado, bueno, lo podemos aislar. Sí, esa era la idea. ¿Cuál sería realmente un pequeño problema que podría resolver? En el verano tenés lo contrario, vas a absorber mucho calor y necesitas... Sí. Bueno, necesitamos sombreado, vamos a necesitar algo de sombreado, sí. pero ¿cuál es vamos a pensar que esta es una oficina donde yo tengo mi computadora y me toca sentarme junto a mi ventana de captación solar. Entonces, aquí habría que considerar que en el caso de ellos la posición del acristalamiento para el calentamiento podría entrar en conflicto con la estrategia de iluminación. De repente, por ejemplo, para una oficina, perdón. Una cortina ventilada. Bueno, eso no nos impide que haya el deslumbramiento, ¿verdad? No, el deslumbramiento no. Entonces, quizá lo que pudiésemos haber hecho es elegir a lo mejor una de las estrategias de muros térmicos, ¿verdad? En donde, ya que voy a tener acristalamiento para iluminación y además este acristalamiento puedo tener mis elementos térmicos justamente detrás del acristalamiento para calentamiento, y de esa manera pensar que si es una oficina y yo estoy sentado, la parte inferior de las ventanas podría ser el lugar ideal para tener esta estrategia que me va a radiar el calor hacia el interior del espacio. Pero si usáramos la estrategia que proponen los compañeros, también tendríamos que ver la manera de evitar el deslumbramiento y tener un poquito de atención. El muro térmico puede ser parecido a la Biblioteca de París de Dominique Perrault, que tiene esos parasoles internos. Sí, okay. Y que en ese muro tendríamos el almacenamiento térmico, ya sea mampostería, agua concreta. Agua concreta, okay, perfecto. Buenísimo. Pues les agradecemos también. Y a nuestros compañeros que tienen el tema de enfriamiento, si nos pudieran compartir. Mientras se arriman hasta acá, lo que queríamos que sepan es que cualquier duda que se les presente, tanto con los programas que presentó Alfredo, como con el mismo Pallet, pueden hablar a Argentina Green Council, y dependiendo de qué se trate, lo pueden contactar por mail, tanto Alfredo como a mí. Bueno, ¿quién le toca? Ambos. Vamos a enfrentar. Aquí el enfrentamiento. Tenemos a Jorge Luis y Simonetta. Y tenemos también a junto con Frío y calor. Bueno, nosotros vimos parámetros como el tema del sombreado, el tema de la ventilación cruzada, cruzada, y como alternativa elegimos la ventilación cruzada por un tema de economía, y en caso con las orientaciones a 45 grados, apertura de cristales, pero en caso de que un día sea muy caluroso, el aire no sea perjudicial para la climatización, o un día de lluvia, pondríamos una manejadora de aire o una serpentina con agua tomada de una napa, geotermia, solamente para esos casos, con una bomba recirculatoria. Y después considerando lo que es aleros, de acuerdo al sombreamiento, aleros, parasoles, de acuerdo a las orientaciones, alguna pantalla también vegetal con el verde, y también tendríamos que considerar, te dije sombreado, te dije pantallas verdes. Bueno, aquí la recomendación a los compañeros, la estrategia que proponen es válida para su enfriamiento, para los meses o las situaciones en las que la temperatura exterior sea o exceda los límites aceptables del confort, pero yo los invitaría de repente a ver primero ventilación nocturna, sí. Porque de repente esa estrategia, ya sin necesidad de usar, porque la estrategia geotérmica de repente puede ser onerosa. Sí. Entonces quizá antes, porque nuestros compañeros de calentamiento van a usar masa térmica, ya la tenemos, ya la compramos y la pagamos. Y si nuestro piso de la oficina era concreto, ya también tenemos eso, y si el techo no es acústico, ya también tenemos el concreto por ahí. Ya tenemos la masa térmica, si la enfriásemos, podríamos en algún momento dado no necesitar la estrategia geotérmica. De repente, si se necesita, quizás sería de muy poca capacidad para... Sí, y mucha inversión. Y mucha inversión.
¿verdad? Y nuestros compañeros, digamos, en un clima caluroso y húmedo como es el de la región pampeana, la masa térmica no es la mejor estrategia porque el rango de amplitud térmica que tenemos durante el día no te alcanza a veces con la ventilación nocturna a suplir eso, con lo cual la idea es hacer una caja conservadora que en el caso del enfriamiento evite todo lo que es el ingreso del sol perjudicial, principalmente en el verano o en las horas de alguna manera donde el sol, eso lo hacíamos con básicamente una L al este y al sur, porque a partir de las 3 de la tarde el sol en verano ya ingresa por la fachada sur, con algunos aleros girados a 45 grados para que se pueda producir una ventilación cruzada, pero a su vez el alero frene el sol perjudicial después de las 3 de la tarde de verano. Y al norte con vidrios, pero con una suerte de balcones con elementos de verde vivo que te permiten... Para solo horizontal pero verde, ¿no? Verde y para solo horizontal, y con eventualmente algunos controles para la reflejancia y todo lo que es la luz directa con esas cortinas hoy que vienen de tamiz de luz, pero con aberturas que se puedan abrir. ¿Qué patrones utilizaron ustedes de la herramienta? Ayúdennos a hacer la mesa. Leyendo ventilación inducida con 2 torres. Es que esa no nos la platicó. No, ahora lo íbamos a contar. O sea, pensábamos poner las escaleras, digamos, en algún lugar estratégico de la planta, 2 escaleras, hacer un edificio largo también, como proponían los compañeros, digamos. 20 por 8, ¿no? 20 por 8, o 25 por 8, o 20 por 10, no sé. Poner los baños al oeste, cosa que nos protejan y nos generen masa, y poner 2 escaleras que tengan, digamos, que sean como abiertas y con algún hueco y generar como chimeneas, digamos, ¿no? La escalera va en torno a una caja que tiene un elemento de chimenea, pero nosotros partimos de la posibilidad de hacer un edificio en un terreno amplio, con la posibilidad de que esas chimeneas estén tomando aire de 40 o 50 metros. Generar todo alrededor, digamos, tener todo alrededor lo más posible verde, áreas verdes, cosa de no tener impacto de radiación y una incidencia solar reflejante directa, digamos, en nuestros vidrios. Y después en la cubierta pensábamos poner o techos fríos, digamos, claros y blancos para no gastar tanto y tener áreas más transitables, claro, y a lo mejor mezclado con alguna cubierta verde. Y de repente, por ejemplo, si se fijan, una de las cosas que comentaban los compañeros, y recordad que yo llevo 5 días en Buenos Aires, entonces no estoy familiarizado con el clima, pero si efectivamente el caso es que la humedad es muy alta, como puede ser por su proximidad al mar, recordar que quizá la ventilación nocturna tenga ciertas limitaciones, pero pensar que también si los rangos de temperatura tampoco exceden demasiado las condiciones de confort, la ventilación en sí misma puede quizá ayudar de manera total. Usamos el otro parámetro que era ventilación cruzada. Ventilación cruzada norte-sur, digamos, ¿no? Sí, eso y la de inducción también puede combinarse. Sí. Y si se fijan las propuestas... Una pregunta. Sí, claro. La aislación del piso, del suelo natural, según para qué caso beneficiaría. Claro. Es decir, que sería... Sí, hay estrategias que usan la conexión con el subsuelo como estrategia de atenuación de cargas, ¿no? No es realmente una estrategia de enfriamiento, es simplemente atenuar las cargas y tener una temperatura al otro lado de mi pared o piso que va a ser constante y muy cercana a las condiciones de comodidad. Entonces, esa es la gran ventaja de ellas. Yo creo que las 6 mesas han hecho un trabajo extraordinario, particularmente porque no teníamos demasiado tiempo para llevarlo a cabo, pero vemos que con la información que se genera y lo que se llevan, de repente ya tenemos los primeros y más importantes pasos para diseñar un edificio que tenga el tipo de reducciones en su consumo de energía que estamos deseando y buscando. Algo que no se dijo, pero que es, en Argentina se usa hace 40 o 50 más, siempre,
Es la doble pared con cámara de aire. Claro, eso también. De repente me parece, si no está ese patrón, que creo que sí lo tenemos, no el doble techo. Bueno, doble techo. Doble pared. Claro, pero por ejemplo, si tenemos el de doble techo y nosotros sabemos que la arquitectura, por ejemplo, vernácula, lo ha utilizado por tiempo atrás, podemos generar, por ejemplo, ese es un excelente patrón que podemos generar de manera individual, tomar foto, por ejemplo, de alguna edificación donde se ha visto y de repente ver cuáles son, en la medida de lo posible, los beneficios que existen, ¿no? De reducir o eliminar. Lo que pasa es que el doble muro, como mano de obra y como costo, se está yendo muy arriba. Claro. Y hoy a lo mejor es preferible trabajar con un ladrillo de 18 huecos y agregarle el K que necesita. Weber tiene unos revoques y unas placas térmicas que dan el valor y bueno. Curiosamente, aunque decía lo de la masa térmica, por ejemplo, cuando la masa nunca recibe carga exterior, va a estar aproximadamente a la temperatura del aire interior y si el edificio está relativamente cerrado, se va a mantener por debajo de la temperatura exterior, rasurando aquel momento de incomodidad que se da quizás de la 1 a las 5 de la tarde, ¿verdad? Que es una posibilidad. Yo quiero agradecerle a todos ustedes, bueno, principalmente a los organizadores de la hospitalidad, de habernos invitado, traído a la Argentina, y a todos ustedes por haber estado aquí, aguantado un poquito más de lo que teníamos previsto. Yo también espero que haya sido de utilidad, espero que la herramienta les sirva y bueno, adelante a tratar de cambiar la manera en que hacemos las edificaciones y que la próxima vez que vengamos de repente pueda yo mostrar no el Bullet Foundation, pero algunos de los edificios que ustedes van realizando. Les agradezco y les doy un aplauso por el trabajo que